para calcular la sombra que produce una esfera desde un punto exterior de luz. Tenemos un cono de luz que es tangente a la esfera y que al proyectar ese cono de luz deja una zona de sombra. Al ser un cono oblicuo es una elipse de sombra. El cono es tangente a la esfera en una circunferencia menor y esa es la línea separatriz entre luz y sombra. Esto sería la zona de sombra y aquí abajo la elipse sería toda esa zona de sombra. Decimos que es sombra propia y sombra arrojada sobre el suelo. Vamos a calcular esto en sistema diédrico desde una luz puntual. Entonces, marcamos línea de tierra, dibujamos la esfera, vamos a coger por ejemplo esta, y proyectamos perpendicularmente la planta, más o menos por aquí, lo hacemos más bien todo a ojo para trabajar más rápido. Esto está alineado y un punto de luz que pondremos por ejemplo aquí, luz su2 y la proyección luz 1. Bueno, tenemos que si unimos el centro con el punto de luz, vamos a calcular exactamente dónde cae la dirección de la elipse que proyecta. Hay que decir que el centro de la esfera no se transforma en el centro de la curva que proyecta, aunque parezca que debería ser así, pero no es así. Bueno, nos interesa tener el perfil de la sombra. Sabemos que aquí va a ser una elipse y aquí va a ser otra elipse. Entonces lo que hacemos es, esta es la línea de tierra, buscar un plano que sea paralelo al eje este que alinea la luz con el centro de la esfera. Entonces cogemos un papel, lo doblamos y hacemos una línea paralela para obtener un nuevo plano vertical. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí, para poder trabajar con más comodidad. Nos acercamos un poco. Entonces la nueva línea de tierra lo aparto para dejar ver todo esto. Debe ser paralela al eje ese del que hemos hablado. Como es nueva línea de tierra, lleva 2 fragmentos en vez de 1. Si hubiera una tercera llevaría 3. Y ahora proyectamos siempre ortogonalmente en sistema diédrico la esfera en el nuevo plano en alzado. O sea que la esfera que estaba proyectada sobre este plano, ahora el nuevo plano está aquí. Y aquí va a ser muy fácil hacer el cálculo gracias a este cambio de plano que se llama. Hacemos la perpendicular, y ahora nos interesa coger la altura de la esfera. Entonces cogemos esta altura, la colocamos aquí. Sabemos que ahí va a estar el centro. Cogemos la esfera, el nuevo alzado de la esfera, bueno, más o menos queda por aquí. Esta altura h1 la ponemos aquí y nos interesa también la altura real del punto de luz que viene desde aquí hasta aquí. Bueno, entonces cogemos esta altura y vemos que queda aquí en planta. La proyectamos y la tenemos exactamente aquí con esta longitud, exactamente aquí. Hacemos las tangentes, más rápido con regla. Si quisiera ser preciso a la hora de hacer las tangentes, pues lo que tendría que hacer es unir este punto con este y coger el punto medio y hacer una semicircunferencia
de manera que cuando cortara la circunferencia ahí tendría el punto de tangencia. Por este punto hago una perpendicular al eje de revolución del cono y tengo ahí la línea de separación entre sombra y luz. Bueno, yo tengo exactamente, se proyecta hasta aquí abajo, tengo pues el eje mayor de la elipse que bajo aquí, va a venir desde este punto hasta este punto. Bueno, ahora si hago las tangentes aquí abajo, sé que esas tangentes van a ser también tangentes a la elipse de abajo, a la elipse de sombra que se proyecta. O sea, esta tangente desde el punto de luz y esta tangente desde el punto de luz lo va a ser a la elipse proyectada en el suelo. Bueno, teníamos aquí. Vamos a ir sombreando para clarificar un poco el tema. Entonces tenemos sombra de la esfera. Bueno. Tenemos también que este círculo mayor, que corresponde a la línea separatriz entre luz y sombra, es en realidad el eje de una circunferencia que corresponde al eje mayor de la elipse aquí, ya que esta línea es el diámetro de la circunferencia que está en verdadera magnitud. Entonces, por ser paralela a este plano. Entonces eso, al estar en verdadera magnitud, y aquí el único eje de esta circunferencia que separa la luz de sombra que está en verdadera magnitud es el eje mayor de la elipse, que es el que pasa por el centro. Bueno, según eso, entonces bajamos este punto corresponde exactamente al extremo de la elipse y bajamos este, que corresponde al otro extremo de la elipse. En el punto medio está el centro de la elipse. Sabemos que la elipse va a ser tangente a la circunferencia. Y sabemos también que a partir del punto de tangencia, ya va a ser discontinua. Esto que pongo yo continuo, pues sería discontinuo. ¿Por qué? Porque si hago por aquí una horizontal, por el centro de la esfera, sé que la semiesfera superior se ve desde arriba y todo lo que está sobre ella es continuo, pero lo que no está visible por debajo de ese ecuador aparece discontinuo. Eso quiere decir que a partir del punto de tangencia, pues tendríamos a partir del punto de tangencia discontinuidad en la curva de abajo. También sabemos que la sombra que se proyecta es esto, o sea, lo que se vería desde arriba en sombra. Sabemos que la sombra continuaría por detrás hasta la curva elíptica discontinua por este lado, pero no lo podemos marcar porque desde arriba no se ve. Desde arriba solo vemos esta parte, este trozo que vemos aquí. Bueno, sabemos entonces que el eje mayor es igual, a esto lo llamamos A y esto B. El eje mayor pasa por el centro de la proyección de este punto y la proyección de este punto, y pasa por el centro de esos dos puntos, y es igual este eje mayor a este, ya que aquí está en verdadera medida, en verdadera magnitud, y aquí también lo está, por ser una línea horizontal aquí, y aquí por ser una línea frontal. O sea, en las dos proyecciones está en verdadera magnitud. Bueno, parecería que este punto va a ir al centro, pero como podemos ver aquí no va al centro, o sea, alineando el centro con el punto de luz no va al centro. Entonces cogemos el centro de la elipse, de este segmento la mitad, y sabemos que el eje menor va a venir por aquí, porque una elipse tiene siempre los 4 trozos iguales. Entonces, según eso, si alineamos ahora este punto con el punto de luz, tenemos exactamente
este punto que corresponde a la cuerda que pasa por esta circunferencia, y esa es la cuerda que podemos bajar, corresponde a esta cuerda. Esa es la cuerda que nos va a determinar exactamente el extremo del eje menor de la elipse cuando lo alineemos con el punto de luz. ¿Cómo podemos ser precisos para tener esta medida? Bueno, pues si yo hago esta circunferencia, ojo que no es la de la esfera, una un tanto menor. Si la de la esfera era esta, pues un tanto menor, lo estoy haciendo, ojo, habría que hacerlo bien. Podría ser la circunferencia cuyo diámetro es AB. La circunferencia cuyo diámetro es AB, pues sería esta. Entonces podría marcar esa circunferencia y marcaría exactamente la cuerda que pasa por este punto. Entonces al marcar la cuerda de este punto tengo este punto y este otro. Bueno, pues exactamente el tamaño de esta cuerda es el tamaño de esta cuerda que tengo que colocar con toda exactitud sobre esta dirección. O sea, en esa circunferencia tengo esta cuerda que coloco aquí. Entonces alineo con el punto de luz, proyecto y tengo aquí el extremo de la elipse. A igual distancia me queda el otro. Y entonces ya sé que la elipse pasa desde este punto, viene por aquí, sale de aquí, es tangente a esa línea, tangente a esta línea y pasa por este punto. O sea, sería algo así. Vamos a hacerlo un poco más. Bueno, aquí lo que fallará un poco es el trazado, porque solo con que varía un poco la dimensión de este punto, pues esto puede venir a parar aquí, con lo cual la elipse ya varía bastante. Y abajo es exactamente igual, tangente en esa curva y pasa por el punto de igual distancia, y esa es la sombra que se produce de la curva, que como decía, los 4 fragmentos, los 4 trozos de la elipse que dividen los dos ejes son exactamente iguales. Bueno, pues esta sería la sombra que proyecta sobre el suelo esa esfera. Y aquí arriba, pues tendríamos en el suelo, lógicamente, pues desde este vértice hasta exactamente hasta este punto.